Bien, estamos llegando a ustedes a través de Visión Global TV con su programa de política, programa que desarrollamos en vivo a través de las diferentes plataformas virtuales como Twitter, Instagram, YouTube y otras que ustedes pueden apreciar en la parte baja de su dispositivo. De igual manera, llegamos a través de medios análogos, una amplia gama de canales de televisión y una cadena de radio. Así es que esperamos que ustedes disfruten de este programa donde traemos al licenciado Juan Rosa, director general de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado, a quien le damos la oportunidad, después de un saludo, de que salude nuestra audiencia y que aproveche también para que nos dé una breve introducción de su currículum dentro del área que desempeña y su background antes de. Adelante, licenciado Rosa. Muchas gracias, don Emigdio. Gracias a todos los televidentes, cibernautas y todos los que siguen este programa prestigioso a esta hora de la tarde. Para mí es un placer estar por aquí con ustedes. Gracias. Especialmente en la comunidad de Nueva York, ese dominicano laborioso que reside aquí en esta comunidad. La razón fundamental que tenemos en este momento de nuestra visita, que ya está llegando a su fin, porque regresamos mañana, fue para dejar instaladas y luego inauguradas las oficinas de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Perdón, repítame eso por favor, para que se entere muy bien nuestra audiencia. Dejar inaugurada, primero la instalación que fue el lunes pasado, y luego la inauguración formal que fue en el día de ayer de la Oficina de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado aquí en Nueva York, específicamente en el consulado, que prestigiosamente que lo prestigia dirigiéndolo en estos momentos don Eligio Jaques. Nosotros ya a partir de este momento que comienzan las operaciones en la semana que viene, como a mediados de la semana que viene, el dominicano que ha adquirido, que tiene una pensión y tiene que hacer su inclusión a nómina, no tiene que pagar un pasaje para ir a la República Dominicana porque va a poder hacerlo desde aquí. Además, hay una serie de situaciones más que va a poder hacerlo desde aquí, actualizar sus datos, porque allá tenemos lo que es el control de sobrevivencia, la división de control de sobrevivencia, donde cada cierto tiempo se actualizan los datos. Si no se encuentra, entonces se le comienza a pagar por cheque. Si no aparecen los 3 meses que se le está pagando con cheque, entonces se suspende la pensión. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos tenido razón de que esa persona vive o muere. Es con pensionado que estamos tratando. Aquí se le va a hacer mucho más fácil a los dominicanos tener ese servicio. Pero también desde aquí el dominicano va a poder hacer su solicitud de pensión por antigüedad en el servicio. Hay muchos dominicanos que después de trabajar más de 20 años en la República Dominicana vinieron aquí a Nueva York y tienen derechos adquiridos allá, tienen derecho de solicitar una pensión, lo van a poder solicitar desde aquí, y una serie de servicios más que se van a prestar justamente desde la oficina de pensión en el consulado. Sí, ¿a partir de qué tiempo laborando en el Estado tienen derecho a pensión? Específicamente los dominicanos que han venido aquí no han concluido el protocolo de los años necesarios en el trabajo, por razones de circunstancias vinieron aquí, pero que dejaron allá su sudor en las oficinas del Estado. ¿Qué tiempo es el que le permite a ellos los reclamos? Y además, ¿tienen ustedes alguna cuantificación o una idea de cuántos dominicanos están de este lado que están en esas condiciones de hacer los reclamos y que no podían hacerlo porque les salía costoso viajar, que viajaban y tenían que salir rápido por el protocolo allá y toda esa cosa? Bueno, la cantidad de dominicanos que necesitan los servicios cambia constantemente porque es en constante movimiento que estamos, especialmente. Pero un estimado. Especialmente, uno
podríamos decir unos 20,000 personas pueden necesitar servicios. Demasiado. En este momento, sí, son muchos, porque tenemos una comunidad, que esta comunidad viene siendo dominicana en Nueva York, viene siendo la segunda provincia en cantidad de personas de la República Dominicana. Correcto. Solamente la provincia de Santo Domingo, ni siquiera la capital, sí, está por encima de la cantidad de dominicanos que hay en Nueva York. La otra parte sobre el tiempo para adquirir derechos, de acuerdo a la ley 379/81, el dominicano que haya trabajado al Estado por 20 años, o por 20 años y que haya cumplido los 60 años, tiene derecho de edad, tiene derecho a una pensión del 60% del salario o del promedio de los salarios de los últimos 36 meses. Si ha cumplido 25, tiene derecho al 70%. Si ha cumplido los 30 con 60 años, tiene derecho al 80%. Pero si tiene 35 años de labores, no importa la edad que tenga. O sea que no tiene que llegar a los 60 para obtener el 80% de su pensión. Es decir, que hay mucha gente aquí, dominicanos, que está en esas condiciones y no lo saben. Oiga, esos datos que usted ha dado no son interesantes, no, son extremadamente interesantes. No le molesta a usted repetir otra vez, porque hay una comunidad que está completamente ignorante de esos datos, para que de ahora en adelante empiecen a trabajar en obtener esos beneficios que ellos ignoran y que no se preocuparon las administraciones anteriores. Tenía que llegar un presidente con la nobleza y la sensibilidad del presidente Luis Abinader para que eso se diera, y yo lo felicito porque a nivel de sondeo en los diferentes medios, la labor que usted ha realizado para el colectivo nacional e internacional ha sido más que excelente. Bueno, repetimos entonces, con 20 años de servicio en el Estado. Atiendan bien, es que es importante. Con 20 años de servicio en el Estado y 60 años de edad cumplido, tiene derecho el dominicano a adquirir una pensión del 60% del salario de los últimos 36 meses. Con 25 años, un 70% del salario de los últimos 36 meses, con 25 años y 60 de edad. Con 30 años y 60 de edad, a un 80% del salario de los últimos 36 meses. Con 35 años de servicio, no importa la edad que tenga, tiene derecho a un 80% del salario de los últimos 36 meses. Sin embargo, hay un detalle. Hay ocasiones que dicen, quizá diga la persona, bueno, el problema que yo hace mucho que cumplí esos 20 años y tengo ya 60 años y yo ganaba muy poco. Hay un detalle, la pensión nunca será menor de 10,000 pesos. Correcto. Ni será mayor tampoco de 8 salarios mínimos públicos, que son 80,000 pesos. Pero hay otro detalle de lo que manejamos allá en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Con la ley 397/19, la que instituye lo que es el IDOPRIL y se disuelve el Seguro Social, la cartera de pensionados y gente por pensionar del Seguro Social pasa a la administración de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. ¿Quiénes cotizaban en el Seguro Social? Todas aquellas personas de salarios bajos, salarios mínimos, que trabajaban en el sector privado y que cotizaban al Seguro Social. Podían, al completar 400 cuotas de cotización en el Seguro Social, ya tenían derecho. A nosotros llegar... ¿A eso es lo que le llaman las 40 cuotas? No, 400 cuotas. 400 cuotas. Ok. Aportadas en el antiguo Seguro Social. En el antiguo, sí. Sí, en el antiguo Seguro Social. Nosotros recibimos eso y recibimos, cuando llegamos en el 2020, 33,600 solicitudes
sin responder. Que estaban congeladas. Estaban congeladas, entre ellas Wow. mucha gente no iba, porque cuando iban le pedían 10,000, 100,000, Sí, 50,000 pesos para soborno. sacarle. Sí. Eso ahí era un mercado persa. Sí. Nosotros comenzamos a trabajar y de ahí hemos sacado que cumplen con la cotización cerca de 11,000 pensiones, 10,800 y algo de pensiones. Hemos sacado que de la gente que cumple con su cuota. Pero el presidente hizo un convenio con los sindicalistas para que, como en el interín, muchas cotizaciones se perdieron porque la trastocaron, se la pusieron a otros que no la tenían para completarle, para que le pagara, y así sucesivamente. El presidente hizo el acuerdo para que todas personas que tuvieran las 300 cotizaciones, no llegara a las 400, más de 300 y no llegara a las 400, compensársela y darle su pensión. Y ya el presidente ha pensionado de gente que no cumple con las 400, pero que pasan de las 300, más de 5,000 personas, más de 5,000 personas. Pero también nosotros hemos visto mucha gente que ya está viejo y desgastado y que cotizó también, pero por una razón u otra no llegó ni siquiera a 300, llegaron a 200, a otros que llegaron a 50, y nosotros estamos revisando todo eso y para ver cuáles pueden optar por la pensión solidaria de 6,000 pesos para dársela. Ahí tenemos, ahora mismo tenemos en evaluación más de 2,000 personas de la del Seguro Social que no cumple con esa cantidad y lo estamos evaluando para pensiones solidarias. Es decir, que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, en el gobierno de Luis Abinader, se ha convertido, de acuerdo a lo que es el criterio del presidente, el criterio de sensibilidad social del presidente, de solidaridad, nos hemos convertido en un brazo de la política social. Pero hay más todavía, Emigdio, hay más. Se han otorgado aquí las pensiones especiales a las cuales tiene derecho el presidente de la República, que es opcional, sí, una prerrogativa que tiene el presidente de la República en su condición de tal, de otorgar esas pensiones especiales. Aquí se criticaban mucho y quisieron empezar criticándosela al presidente Luis Abinader, porque eran dadas a personalidades, pero sucede que aquí hay mucha gente de abajo que ha hecho aporte a la sociedad. Perfecto. Pero mucho. Solamente no ha hecho aporte a la sociedad el artista, el hombre, el empresario y otras personalidades más. También los sindicalistas, los barberos, los agricultores. El presidente, para no festinar, ha querido ir a los sectores organizados. A los organizados. En ese sentido, los primeros beneficiados con un acuerdo fue los médicos. Claro que los médicos fueron pensionados en el marco de un acuerdo que involucraba la ley 379-81 y la ley 414-16. 414-16. Y los médicos, todo se les puso que el salario, la pensión mínima son 50,000 pesos. Y anteriormente tenían una pensión mínima que era ridícula. Había un médico con 15,000 pesos de pensión. Con 15,000, imagínense. Todo se le llevó a 50. Se le cuadruplicó prácticamente. Exactamente. Pero nosotros también, los distintos sectores que se han acercado al presidente, primeramente nosotros se le otorgaron pensiones solidarias en el primer paquete que se dieron del presidente a los constitucionalistas civiles, que se había resuelto con los constitucionalistas militares, pero con los civiles no. Nosotros hemos dado... Se cubre ahora a los civiles. Hemos dado como organización a los constitucionalistas civiles, pero a los navieros, el presidente Luis Abinader le ha dado más de 500 pensiones a los navieros, pero también a los agrónomos. A los agrónomos se le
a través de AMPAPEN, la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas Pensionados, habían pensiones también de 10,000, de 15,000, se le llevaron todas a 35,000. Y también se le otorgaron pensiones, se le han ido otorgando pensiones a los agrónomos, pero también a los locutores que en la propia expresidenta del Círculo de Locutores, Ana Daisy Guerrero, una guerrera, Ana Daisy, un saludo para ella. Lo ha dicho, un saludo para ella. Lo ha dicho en varias ocasiones. Hacía 9 años que los locutores estaban atrás de que le pensionaran, esos locutores que se habían puesto viejos. Muchos de ellos en el espacio, en el tiempo, murieron y no pudieron ver, no pudieron morir dignamente, porque la pensión es para que usted sus últimos años lo viva con dignidad. Con calidad de vida. Después de 9 años se le otorgaron a los locutores 2 decretos consecutivos, donde entre pensiones y reajustes, pensiones y nivelaciones de su salario fueron 103. Wow. 103 en esos 2 decretos. El Día del Locutor de este año fue de alegría porque contaron con sus pensiones, pero también a los economistas acaban también de otorgárseles la pensión, y a tantos y tantos sectores más acaban de reajustarse las pensiones de los del Salón de la Fama del deporte dominicano y otros sectores también, pero los periodistas primero 42, después otras más de 60 a periodistas y camarógrafos, pero también a los cronistas de arte y otros sectores más que el presidente de la República le ha otorgado la pensión. Esto implica un hombre con sensibilidad social, con sensibilidad humana, que está consciente que la República Dominicana, el Estado Dominicano, ha ido acumulando con sectores importantes de la vida nacional una deuda social. El presidente ha comenzado a pagarla. Lógicamente, aún queda mucho por hacer en ese sentido, pero es poco a poco, dado la crisis en que el presidente toma. Sí, es entendible que en 2 años no se puede resolver lo que no se resolvió en 20 o 30 años anteriores, eso es lógico. Mire, entre solidarias, que son más de 19,000, entre especiales y entre por antigüedad en el servicio, el presidente ha otorgado más de 51,000 pensiones, lo que lleva de gobierno. Más de 51,000 pensiones. Y eso no se oye casi, ni se dice. Eso hay que convertirse en caja de resonancia. Sí, cada vez que yo voy a los sitios lo digo. Eso es inaudito. Una pregunta que me quedó pendiente ahorita. Ok, instalaron la oficina, ya lo saben los dominicanos que están aquí, que tuvieron más de 20 años en el servicio y tienen 60 años de edad, para citar el renglón principal, tienen derecho a reclamar su pensión en proporción al tiempo y al salario, siempre y cuando esté dentro del el tiempo de los 36 últimos meses. Correcto. No, siempre y cuando haya trabajado un mínimo de 20 años. Eso dije, de 20 años y que haya cumplido los 60, ¿no? Que haya cumplido los 60. Perfecto. El cálculo se le hace allá sobre los salarios el salario de los últimos 36 años. Y aquí hay muchísima gente. Usted dijo 20,000 y yo creo que hay más. Me parece a mí, de acuerdo a lo que yo conozco. Son unos datos que he visto por ahí, sí, exacto, es un estimado. Es un estimado, exacto, por decir algo. Entonces, eso es sumamente importante porque ya no hay que viajar a Santo Domingo, pero la otra cosa con relación a eso, ¿van a ser operativos o cómo se van a manejar? Porque la oficina está aquí en Nueva York. Entonces, con relación a los diferentes estados, ¿piensan ustedes para el futuro tener un representante como hacen algunas instituciones dominicanas que están aquí en el exterior, o van a ser operativos, como por ejemplo en la cedulación, la Junta Central Electoral, donde no tiene un representante, hace operativo? Por ejemplo, dice del 4 al 5 de septiembre va a ir un representante de la Junta para resolver el problema de cédula o de acta de nacimiento. Lo mismo hace el consulado para problemas de pasaporte, también hace operativo. ¿Qué política ustedes van a seguir en esa línea? Si van a abrir, con, vamos a decir, dependencia o con representación, o van a permitir nada más que vengan aquí, que se trabaje aquí, o van a ser operativos, más o menos para que la gente esté edificada. Mire, el presidente de la República quiere
que las instituciones del Estado lleguen donde quiera que haya un dominicano. Perfecto. Y que el brazo del gobierno, cada dominicano que lo necesite, porque la administración pública se sostiene de los impuestos que paga el pueblo. Y los impuestos que paga el pueblo debe devolver al pueblo. Claro, no a 2 o 3 gente del pueblo que se lo echen en los bolsillos, sino al pueblo llano, al pueblo que se lo merece. La inversión, de la misma manera de que en obras públicas, en acueductos, en obras sociales, y las inversiones que se hacen también en renglón agrícola, también en pensiones a esos señores que han vivido una vida y que hoy están llegando a los casos y que no tienen una forma de terminar de vivir sus años ya, sus últimos años de una manera digna. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta lo que es la situación en que el presidente de la República ha tomado el gobierno, que a diferencia de lo que dijo el presidente saliente, es un discurso que si las autoridades que le sustituyeran a él no hacían una reforma fiscal, en el país no había nada que hacer. Según dijo, eso está por ahí. Sin embargo, el presidente de la República no ha hecho una reforma fiscal. El presidente de la República ha hecho muchas cosas. El gobierno, la mano del gobierno ha llegado a muchos sitios, claro, con una política de austeridad, pero también de aprovechando los recursos que hayan entrado, de manera que hemos demostrado, el gobierno de Luis Abinader ha demostrado que cuando el dinero no se roba, rinde. Entonces nosotros, en la medida de las posibilidades, estamos en la mayor disposición de que se vayan instalando oficinas en los diversos, en los diversos puntos. Atención a las diferentes ciudades y estados. Y esto es aplicable también, no únicamente a Estados Unidos, a la diáspora entera, bueno, a Latinoamérica y Europa. La próxima que está en programa para instalar es en Madrid. Es decir, que estamos en la mejor disposición. Ahora, todo se va haciendo en la medida que los recursos lo permitan. Es decir, que no desesperemos. Lo importante es la voluntad política y la decisión del Estado. Tenemos la voluntad política, tenemos la decisión del Estado y el apoyo irrestricto del presidente de la República de que lo hagamos. Este programa se está tornando interesante porque se está hablando de cosas positivas. La generalidad de los programas, cuando usted abre y enciende su dispositivo, es hablar de cosas negativas. Entonces hay que decirle las cosas positivas a la ciudadanía y por eso yo me siento contento porque se están dando explicaciones claras, palmarias, meridianas de lo que está haciendo el gobierno en el orden de asistencia social a través de las pensiones. Una pregunta que tengo pendiente para usted y es, en términos relativos, también aproximados, porque a lo mejor no maneja las estadísticas, porque aquella gente dejaron un desorden, ¿qué cantidad de pensionados había en la administración anterior? Y con relación a la actualidad, ¿cuánto hay más o menos? ¿Qué correlación usted puede decirnos si es que tiene los datos a mano? Nosotros teníamos una nómina de pensionados cuando llegamos de unos 144,000. 144,000 y hoy al mes de julio la nómina de pensionados anda por 171,000 pensionados en 177,000 pensiones. El número de lo que encontramos más la suma de lo que se ha otorgado, quizá se reduzca, la cantidad no coincide con los 51,000 que le dije, pero el caso es que se van muriendo, van saliendo, van suspendiendo pensiones, pero el pago del mes de julio, el 18 de julio, fueron 171,000 pensionados en 177,000 pensiones. El pago en dinero fueron 2.700 millones de pesos. ¡Wow! Era una cifra cuando llegamos, la nómina de un mes era 1.900 y algo de millones de pesos. El total del presupuesto para este año para pensionados es de unos 34,000 millones de pesos. Para llegar más o menos a qué cantidad de personas. Es el que se está ejecutando. Al que se está ejecutando. Sí, el que se está ejecutando. Y la cobertura en términos individuales, en términos cuantitativos,
¿a cuánto llegaría o a cuánto se está llegando? Aparte del número que usted dio de los 171,000. ¿Ya eso cubre exclusivamente eso o hay una proyección más amplia? Es el pago, sí, claro, que hay una proyección. Siempre al presupuesto, el presupuesto del año siguiente siempre un 10% por encima del presupuesto anterior, sí, para poder cubrir las novedades. Sí. Nosotros, lógicamente, a veces hay, por encima de eso, hay partidas especiales. Por ejemplo, cuando íbamos a cumplir con el acuerdo de los médicos, se hizo una partida especial para los médicos. Con eso, aparte de la cantidad que se pagó. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Solidaria, para este año, nosotros esperamos, o sin espera, nosotros esperamos que para este año, al terminar, son 35,000 pensiones, llevamos 19,000. Más de 19,000, correcto, porque hay 20,000 proyectadas. Proyectadas más. Pues, las pensiones solidarias, señores, es una conquista social del pueblo dominicano. Están contempladas en la ley 8701. Sí. Del año 2001, la ley. Cuando nosotros llegamos, se habían, en todos esos años, se habían emitido 9,400 pensiones solidarias. El presidente Luis Abinader, en estos 2 años, hoy, al día de hoy, ha emitido más de 19,000 y va a terminar en 35,000. Prácticamente 20,000. Exactamente. Y se espera, se calculan, que están proyectados que terminemos en 35,049 pensiones solidarias. Es decir, que por eso que yo digo tantas veces que en el gobierno de Luis Abinader, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se ha convertido en un brazo de la política social. Pero perfecto, no solamente eso, nosotros hemos introducido importantes cambios dentro. En estos momentos se está cambiando lo que era el sistema, porque el sistema llamado SIJUPEN, Sistema de Jubilaciones y Pensiones, por el SJP, que tenía en cola ya unos 8 años y no se aplicaba, porque hay una serie de operaciones que se hacían en el SIJUPEN que ya no se pueden hacer. O sea, se hacían, o sea, de las operaciones que han venido para hacer, no se pueden hacer en el SIJUPEN porque no estaban proyectados que se hicieran ahí. Pues nosotros hemos adquirido, por ejemplo, la ley 590, que es la ley de la Policía Nacional. La Policía Nacional tenía su propio plan, y ese plan en el año 2016 pasó a nosotros. Nosotros somos que pagamos a la Policía Nacional. Pero también le decía que el año 2019 pasó el Seguro Social. En el Seguro Social había un sistema llamado Tunnel Moore. Atención, señores. Hay un sistema llamado Tunnel Moore. En la medida que nosotros comenzamos a sacar pensiones, de a muchas que no se sacaban ahí, el Tunnel Moore colapsó y ahora lo estamos teniendo que cambiar. Ya está cambiado, ya está funcionando. Lógicamente, eso en base a las proyecciones que teníamos de sacar 15,000 pensiones en este año del Seguro Social, eso nos atropelló el camino. Sí. Y ya lo que proyectamos es que en este año podamos sacar 6,000, dado que el tiempo que tuvo por el colapso del Tunnel Moore. También nosotros en el propio Seguro Social, para seguir con eso, hemos introducido cambios. La gente se le ha dotado de una carpa bien bonita que esté la gente bien cómodo, porque son envejecientes. Sí. Le tenemos silla de rueda para sacarlo del vehículo y llevarlo, igual que en la sede central le tenemos su silla de rueda. Pero también algo interesante, la gente nos protestaba porque estaban ahí a veces, tenían que esperar y le cogía a las 12 del día, el día de la hora del almuerzo. Una gente envejeciente no puede pasar hambre. Nosotros hicimos un acuerdo con los comedores económicos y todo el que está ahí haciendo su reclamación en el momento del mediodía, le damos a cada quien su plato de comida.
le tenemos agua permanente, café. Qué interesante, qué interesante. Eso en el Seguro Social allá, pero también en la sede central. Como en estos días nos criticaron porque entrábamos la gente en un espacio ahí, en un garaje, un parqueo. En el parqueo, hubo que habilitar el parqueo. Bueno, nosotros lo encontramos habilitado porque con motivo de la pandemia hubo que comenzar por la distancia. Ahora no es por la distancia, ahora es por el cúmulo de gente. Perfecto. Le pusimos sus sillas ahí en el parqueo. Además le pusimos una rampa para la gente los discapacitados que tengan que pasar. Le pusimos también un brazo. Le pusimos el sistema de ticket de turnos. Pero dentro, en la sala de espera de adentro, le pusimos muebles cómodos. Pero correcto, también se acumulaba mucha gente, hacía fila en el único baño que había en el parqueo, porque era un parqueo. Le hicimos 2 baños más para que la gente fueran por allá. Mire, quiere decir que eso se traduce a que en asistencia social, en el orden de la pensión y las jubilaciones, ustedes están haciendo un gobierno para la gente, un gobierno que llegue a la gente, fundamentalmente a los más necesitados. Así mismo. Pero en la parte administrativa, en estos días, diríamos por las redes sociales, las felicitaciones que nos envió doña Milagro, sobre el 94% en transparencia, pero también en la parte, en el control financiero, la Dirección General de Contaduría Pública por los 2 años de contabilidad gubernamental, por 2 años consecutivos, nos ha certificado, pero también nos certificó el Ministerio de Administración Pública, también nos certificó. También estamos certificados como por la cantidad de capacitación que le hemos dado al personal. Pero también encontramos que la gente tenía que pagar su pasaje. Adquirimos 3 guaguas para el personal también. Es decir, que nosotros hay mucha gente que le llaman la revolución en la Dirección General de Jubilación. En términos de asistencia social. Bien, una pregunta interesante es, en lo que respecta al, ¿cómo se llama? La asistencia de solidaridad, la pensión solidaria. Sí. ¿Cuánto ustedes encontraron con el solidario? Usted lo citó ahorita, pero pasó 9.400 pensiones había emitido los gobiernos. ¿Y lo que le daban de salario era qué cantidad? Son 6.000 pesos, no, porque eso está por ley. Sí, pero son 6.000 porque pesos. Hubo el gobierno saliente, sí, por razones de politiquería, pero en muchos casos se justificaba porque eran personas que cualificaban en términos de edad o condición de salud. Dieron una serie de pensiones muy pírricas y el gobierno la aumentó a un mínimo. Explíquele eso a la ciudadanía. Más o menos. Mire qué es lo que pasa. Esas eran las pensiones del Seguro Social también. Y otras también que estaban por allá, por lo que les decía hace un rato, que cuando fueron pensionados ganaban un salario bajito, sí, y se les pensionó con esa cantidad bajita. Pero como la ley establece que la pensión nunca debe ser menor del salario mínimo público, el día 3 de enero, comenzando el año fresquecito, el 2022, el presidente de la República aumentó la nivelación de las pensiones, de todas las pensiones que estaban por debajo de los 10.000 pesos. Perfecto. Habían pensiones de 5.117, habían pensiones de 8.000 pesos y así sucesivamente. Más de 90.000 pensiones civiles quedaron niveladas a 10.000 pesos. A 10.000, esa era la pregunta. A 10.000 pesos. Pero cerca de 7.000 pensiones policiales también quedaron niveladas. Otra pregunta. La cobertura de ustedes, por ejemplo, no tiene nada que ver con el seguro de las Fuerzas Armadas o con las pensiones de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? No, mire, más o menos, denle una ilustración al público. Hay la gran cantidad de instituciones que tienen sus propios planes de reparto. ¿Cómo cuáles? Porque así es que se llama. Las Fuerzas Armadas, ¿no? Tiene las Fuerzas Armadas, tiene la Junta de Retiro, que es la que cobra por nosotros, es la policía.
La Junta Central Electoral tiene su propio plan, la Universidad Autónoma también. Los diputados, ¿verdad? El Banco Central, la Cámara de Diputados, los maestros, porque allá, por ejemplo, en educación, los empleados administrativos son pensionados por allá, por lo de nosotros, pero los maestros son pensionados por el INAVIMA. Hay una serie más de instituciones que tienen sus propios planes y cobran por ahí, no por lo de nosotros. No por ahí. Bien, en términos presupuestal, ¿qué proyección hay en función de lo que ustedes encontraron para el término de los 4 años? ¿Y qué proyección hay en términos de cobertura? O sea, en términos monetarios, o sea, presupuestalmente, suponiendo que todo marche normal y de acuerdo a las expectativas, ¿a qué cantidad llegaría el presupuesto de jubilaciones y pensiones? Y además, el número que ustedes quieren alcanzar de aquí a 4 años de beneficiados en el programa. Bueno, con relación a lo que yo le acabo de decirle de los 34.000 millones de este año, como no lo hemos calculado, yo le digo, vamos a sumar el 10% por año a la cantidad. O sea que el año que viene vendría siendo unos 37.000 millones aproximadamente. Ya estamos. Y el otro ya llegaría a los 40 y tantos. Algunas 36.000 y algo de millones, porque ya estamos elaborando el presupuesto. Sí. El presupuesto está elaborado, pero todavía hay una serie de partidas que no nos hemos puesto de acuerdo. Sí. Pero vamos sumándole el 10% a cada uno. Solo le digo que con relación a pensiones solidarias, el presidente tenía en carpeta 65.000 pensiones en los 4 años, pero a como vamos, eso va a ser mucho más. Va a seguir más. Interesante. Ahora, en otro orden, en términos, ya usted habló más o menos de la evaluación y el criterio que tienen diferentes estamentos, organismos y instituciones del Estado sobre la labor de ustedes. ¿Cómo usted ve ya para usted su trabajo y qué evaluación del mismo usted hace? O sea, vamos a ver su autoevaluación del trabajo. El trabajo de jubilaciones y pensiones. Bueno, miren, sí. Yo no me gusta autoevaluarme, pero a mí me han venido evaluando y eso es lo que yo puedo decir, lo que han dicho los otros. Por ejemplo, se hizo una encuesta sobre el funcionario del año y yo la gané. Sobre el funcionario del año 2021. Se han hecho una serie de sondeos más de grupos donde yo siempre aparezco en los primeros lugares en cuanto a eficiencia. Lo felicitamos. No tiene que ser un órgano que maneje mucho dinero, es la eficiencia en el trabajo, la eficiencia administrativa que usted tenga. Nosotros hemos tenido que con el mismo presupuesto administrativo hacer una cantidad de cosas diferentes por encima, y con los mismos instrumentos que teníamos, hemos tenido que desarrollar la cantidad de pensiones que hemos sacado. Sí, es interesante su participación porque ha demostrado que cuando se quiere se puede. Así es. Y como usted acaba de decir, con un presupuesto restringido, ustedes han hecho lo más posible conforme a la voluntad política del primer mandatario de la nación. Y además, es importante, y permítame felicitarlo de una forma muy efusiva, que su trabajo va en la línea de ir rompiendo la cultura de la corrupción, porque realmente ese es el objetivo del actual presidente, en la línea de que hay una cultura, llegar al gobierno para beneficiarme yo y los míos, que ese bolsillo vacío salga lleno de los recursos del Estado, y eso se ha roto, en este caso, en el caso suyo. Y lo otro es que en su conducta práctica usted ha demostrado que al presidente se ayuda trabajando, no alabándolo, haciendo lo que el presidente se propone, sin la necesidad de que el presidente esté encima del funcionario, pero con el agravante positivo también de que usted es de los funcionarios que oye, que ve y que sabe hablar. La prueba es que ha venido en un periplo donde se ha conectado con el corazón vivo de la sociedad dominicana, de las instituciones, a través de charlas, conferencias y contactos personales. Lo felicitamos
y por consiguiente el tiempo es el que manda y el mambo en España. Le cedemos la oportunidad de que se despida de nuestra audiencia. Muy agradecido de su participación, muy ilustrativa, y el pueblo creo que la va a recibir o la ha recibido con beneplácito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más, y reiterarle a nuestros dominicanos aquí en Nueva York y en el mundo de seguir siendo los hombres y mujeres laboriosos y productivos que ponen en alto el orgullo de ser dominicano. Mi orgullo, el orgullo de ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestra audiencia.